Buenos días y bienvenidos a todos al primer ciclo conversatorio y webinars online, bajo el estándar internacional ISO. El propósito principal de esta actividad que desarrollamos durante el mes de mayo es brindar a la audiencia nuestra experiencia y conocimiento multidisciplinario sobre los beneficios de estar certificado con esta normativa, así como también profundizar sobre la contingencia de la pandemia y cómo afecta directamente a organizaciones en términos de seguridad y salud ocupacional, continuidad del negocio, ciberseguridad y protección de datos personales, entre otras materias. Para dar efecto, el ciclo contará con referentes nacionales e internacionales, los cuales aportarán entregando tips y abriendo el debate a la audiencia que nos sigue en nuestras redes sociales. En esta oportunidad vamos a hablar con Andrés Pumarino Mendoza, quien es un experto con más de 20 años de experiencia en seguridad de la información, complaints y ciberseguridad. Andrés es actualmente un referente nacional en temas de protección de datos personales y hoy nos comentará sobre la relevancia que tiene la ley existente y cómo repercute con otros delitos informáticos. Y sin más preámbulo, vamos a ver el conversatorio. Primero que nada, le doy la bienvenida a mi compañera, Francelis Araujo, que es ingeniera senior del sistema de gestión. Hola, Fran, ¿qué tal? Sí, primero que todo quiero darte gracias por darme la oportunidad de participar en este primer conversatorio, darle gracias a todos quienes nos están acompañando en la mañana de hoy a través de las plataformas de YouTube y de Facebook. Y bueno, este primer conversatorio va a tratar sobre la protección de datos personales. Afortunadamente, contamos con una autoridad en la materia, como es don Andrés Pumarino. Don Andrés, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias. Vale, sabemos que este es un tema poco conocido, que genera muchas dudas, por tanto, debemos partir con lo básico, ¿sí? Aclararle a quienes nos están escuchando sobre lo que es un dato de carácter personal. Bueno, muy bien. De acuerdo a lo que tenemos hoy en nuestra legislación, tenemos que considerar algunas variables. Uno, tenemos una ley que es de finales de la década de los 90, 1999, particularmente, eso tenemos que decir que es una ley que tiene una génesis de agosto del año 1999. Y esta ley se le llama Ley de Protección de la Vida Privada, y tiene, en ese contexto es una ley que busca proteger los registros o los bancos de datos, tanto por organismos públicos como privados. Ahora, quiero que entiendan el concepto de, vamos a ir viendo el concepto de registro o banco de datos. Protege hoy un concepto amplio. No, protege el dato en sí mismo. Ojo ahí. Pero a partir además que hay que agregar que del 6 de junio del año 2018 se incorporó una reforma constitucional, indicando que esta reforma le agrega valor al dato, considerando que se considera una protección a nivel como garantía constitucional. Eso desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico. Desde el punto de vista de las definiciones, ¿qué es un dato? El dato es la unidad mínima de información, pero lo que la ley ha protegido es un concepto más amplio, como les decía hace unos minutos atrás. Protege a todo lo que sea la base de datos o el registro de datos. En ese sentido, nuestra ley, que fue una de las primeras en América Latina, ya tiene un rezago de algunos años, porque no se ha ido actualizando al entorno. En países como Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, este tema ha ido avanzando. Y por lo tanto, entender lo que es la protección del dato, hay que tener también la voz dato con dos perspectivas. El dato personal, que me permite individualizar a alguien, es un dato que me permite identificar su nombre, dirección, su teléfono, su correo electrónico. Ese es un dato personal que me permite identificar o que a lo mejor es identificable. Okay. Ya, entonces podríamos decir que estos datos no solamente nos permiten identificar, sino también localizar y contactar a las personas, ¿cierto? Sí, y ese Ah, dato personal también tienes que permite identificar o es identificable esa persona. Pero por otra identificar. parte, también tienes que considerar el dato sensible. ¿Y qué es el dato sensible? Es aquel dato que dice relación con aspectos personales, internos de la persona y dentro de su ámbito de su intimidad. Y aquí encontramos aspectos de salud, aspectos de informe psiquiátrico, aspectos relativos también al contexto de orientación política, orientación sexual. Ese contexto también está en el concepto del dato sensible. Dos conceptos que hay que entrar a manejar en este entorno. Ya, el dato sensible entonces es bastante importante que lo comprendamos porque puede caer inclusive en que una persona pueda ser juzgada a través de este, ¿no?
Sí, es el dato. El dato sensible te permite Sí, sí. Sí, lo escucho. sí, y ese dato sensible me permite, por lo tanto, llegar a este contexto de persona en su mirada interna. Y eso es un dato hoy que está mucho más expuesto. Ya, fíjese, según lo que veo, entonces los datos de carácter personal están muy ligados a nuestra vida privada. Y bueno, lamentablemente muchos de nosotros lo compartimos de manera indiscriminada en espacios como las redes sociales. ¿Sí? Montamos fotos, hablamos sobre nuestros gustos, nuestras tendencias, eh, ponemos a la mano listas de amigos, hablamos de Claro. nuestras tendencias políticas. Entonces, las redes sociales en torno a eso, pues capitalizan esa información, le dan un valor monetario y Ah, eso también dice, sí. Ahí sí, existe lo que se llama los data broken, o sea, no solamente lo que usted menciona, pero efectivamente hay que considerar que detrás de cada red social nosotros firmamos un contrato clic al minuto de acceder a esta red social, y en ese contrato le cedemos lo que ellos pueden hacer o utilizar con nuestra información. Ese contexto obliga, por lo tanto, a las empresas obviamente informar a través de su política o términos y condiciones. Cualquier organización que ofrezca alguna plataforma en que captura esos datos personales, bueno, tiene que poner sobre aviso a las personas. Ahora, en esa misma mirada, hay que comprender que también las organizaciones tienen que estar permanentemente avisando, porque las personas naturales, la ley de protección de datos solamente protege a las personas naturales, se extiende en un concepto de que hay ciertos derechos. Y las personas naturales tenemos derecho al acceso. ¿Qué hacen con nuestros datos? Puedo modificar esos datos, la rectificación, o puedo pedir que esos datos los eliminen, la cancelación. Por lo tanto, la oposición también al uso de los datos. Yo no quiero que me sigan enviando más información. Esos son los llamados derechos ARCO. Y estos derechos están hoy reconocidos en nuestra ley. Sin embargo, el gran problema que tiene Chile es que tú tienes los derechos, pero no tienes ante quién autoridad hacerlos valer. Solamente ante los tribunales de justicia. No hay un órgano administrativo. Tienes que iniciar un procedimiento judicial breve, sumario, contemplado en la ley. Por lo tanto, es más complejo poder iniciar acciones de resguardo de tus derechos si tú quisieras reclamar contra alguna empresa o organización que maneje tus datos o abuse de ellos. sí, sí, definitivamente se hace muchísimo más complejo con la ausencia de un marco regulatorio donde se establezcan actores, ¿no? Que nos permitan precisamente dar vigor a ese derecho fundamental que usted había comentado anteriormente, ¿no? Que la protección de datos personales ya se estaba considerando como un derecho fundamental gracias a esa reforma constitucional. Ahora bien, yo no soy muy dada con esos términos legales. ¿Qué significa que sea un derecho fundamental? Es un derecho que está reconocido en la Constitución y Ujú, por lo tanto está considerado como una garantía que el Estado debe asumir para proteger a los ciudadanos. En este caso, a los ciudadanos como personas naturales y por lo tanto a quienes tenemos acceso a esta protección. Y por lo tanto podemos iniciar acciones a través de lo que llaman recursos de protección o vía judicial para poder reclamar. El gran problema, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Europa, es que en Europa está reconocido constitucionalmente, por ejemplo, en España, hay normas expresas, en Francia también, pero desde el punto de vista de incluso de la Unión Europea, hay un reconocimiento de todos los países europeos en darle valor a la protección de datos. Y en los países, por ejemplo, el de España, ha establecido organismos que se encargan de recibir los reclamos, las solicitudes y ujú, además de fiscalizar a las instituciones que trabajan con datos. Estas son las llamadas agencias de protección de datos, que en Chile no existe este organismo, pero no. existe en Argentina, sí existe en Perú, sí hay uno en Colombia, en Uruguay, y próximamente, a partir del 1 de agosto, también va a estar entra en operaciones en Brasil. Ah, buenísimo. Eso quiere decir entonces que en la región están ocurriendo grandes avances en ese sentido para la protección de datos de carácter personal. Ahora, ¿qué se espera acá en Chile? ¿Tenemos En algún horizonte? Ujú, Sí, en Chile tenemos ya un proyecto de ley que lleva ya más de un par de años en discusión en el Congreso, sin perjuicio de que han habido otros intentos en años anteriores. Llevamos una seguidilla de proyectos que se están presentando. Chile, además, necesita
entrar a una reforma para poder compatibilizar la economía digital al entorno de las nuevas regulaciones, para que Europa nos mire bien, para que el resto de América Latina, que está ya en este contexto, también pueda confiar en el envío, transferencia y recepción de datos. Eso nos obliga entonces que la discusión que está hoy en el Congreso tenemos ya concluido el primer trámite constitucional de reforma, salió del Senado para entrar ahora a la Cámara de Diputados y esperemos que durante este año esté concluido ese trabajo y no puedo saber decir una fecha. Idealmente, ojalá sea dentro de finales del 2020 o tal vez primer semestre del 2021, tengamos esta ley. Esta ley trae varias modificaciones. Uno, la creación de un órgano administrativo a la cual yo pueda reclamar, recurrir en protección de mis derechos ARCO, de acceso, rectificación, cancelación y oposición. La posibilidad de que este organismo regulador pueda fiscalizar a las empresas, a las personas, sean naturales o jurídicas, que trabajan con datos y ahí asumen responsabilidad. Este organismo, en el proyecto que se analizó en el Senado, se espera que sea el Consejo para la Transparencia. No estoy muy de acuerdo que sea el Consejo, me refiero a un órgano autónomo, nuevo, independiente, porque el Consejo para la Transparencia es un organismo que nace para transparentar los datos del Estado. Y hoy, además, le vamos a dar las funciones para proteger los datos de los ciudadanos. Entonces, es un organismo que va a terminar con algún problema de bipolaridad, porque no sabe si proteger los datos del Estado o va a proteger los datos de los ciudadanos. Entonces, o transparenta los datos del Estado o protege a los ciudadanos. Se va a producir un fenómeno. Eso estará sujeto, obviamente, a cierta normativa estructural dentro del Consejo, pero es algo complejo. Mi postura es, prefiero un órgano autónomo e independiente que regule los derechos y, por lo tanto, con especialidad en su ejercicio de sus funciones. Bien, entonces nos falta un camino largo por recorrer acá en Chile, por lo que veo, ¿no? Sí, No solamente... no sé, sí, es verdad que nos queda todavía un año complejo como este caso, lo que estamos viviendo con la pandemia, pero sí también tenemos que entender que el contexto no es, hay que dejar esta tarea para el final. Las empresas, y en Chile existe la cultura organizacional de que salga la ley y empezamos a ver el tema, porque este trabajo no es fácil. Así es. Saber dónde están los datos de la empresa Bueno, es muy fácil, dígame. No, no es fácil. Y precisamente a eso iba mi consulta ahorita. Sé que Legal Trust es una organización que facilita muchos conocimientos tanto al ciudadano común como a las empresas. ¿Qué tienen planificados ustedes en ese sentido para precisamente concientizar y sensibilizar a las personas en este nuevo marco jurídico que se viene? Bueno, durante el año pasado y este año hemos estado desarrollando tanto en formato presencial el año pasado y este año ya en modalidad streaming, como este webinar, como la actividad que hemos estado desarrollando también en cursos, donde lo que hemos partido realizando son un conjunto de acciones, cursos de capacitación, talleres de sensibilización, talleres tales como, por ejemplo, en materia de el rol del compliance officer, el oficial de cumplimiento en materia de protección de datos, tiene un rol también que asumir, entender esta cultura en tema de los datos, aspectos que van a ir formándose en materia de, por ejemplo, teletrabajo y ciberseguridad. Hoy, dado la ley de teletrabajo, ha generado también temas de ciberseguridad. En la prensa de hoy día, inclusive, ya parece que han aumentado de manera considerable los fraudes informáticos, aspectos que afectan también la base de datos con la cual están teletrabajando muchas personas y exponen también los datos de su empresa como sus datos personales, particularmente a niveles de phishing. Hay otro tema también relevante. Hay que ir formando capital humano para desarrollar competencias digitales y eso significa aspectos relativos a la seguridad de información. Otro tema que también hay que considerar es la formación de los oficiales de seguridad de la información, los llamados OSI. Los OSI, quienes apoyan la tarea de resguardar la información de la organización, tienen un rol relevante. La van a tener también cuando entre en vigencia la nueva ley de protección de datos y son ellos los llamados a entender este marco normativo que se está viniendo, porque estamos teniendo varios cambios. Tenemos una ley de teletrabajo, tenemos la discusión de la ley de delitos informáticos, tenemos esta reforma en materia de ley de protección de datos. O sea, se ven también algunas modificaciones en la ley del consumidor y ahí el tema del e-commerce es un tema relevante. Podemos ver que hay varias instancias de modificaciones que están cambiando nuestro entorno y la economía digital está llevando a que obviamente tomemos la iniciativa de avanzar para poder adecuarnos en este contexto. Eso es también el rol que hemos asumido de poder difundir y capacitar. Siempre justamente las labores propias que es de acompañamiento a empresas que hoy han tenido que tomar las decisiones complejas.
renegociar contratos informáticos con sus proveedores, revisar sus políticas. Muchos han tomado también la decisión de empezar a revisar sus políticas porque el trabajo en materia de protección de datos no es inmediato, requiere por lo menos una cantidad de meses para adecuar la cultura. Una cultura de una organización no se cambia de un día para otro, mínimo un año. Dos, desde el punto de vista de sus políticas, contratos, procedimientos o normas, dependiendo si es una organización que esté regulada o no. Ejemplo, una institución financiera tiene un regulador que es el CMF, el Comité de Mercado Financiero, y ya se han dictado durante este año normas RAN, que es la recopilación actualizada de normas en materia de ciberseguridad, protección de datos. Hay nuevas directrices que se están dictando por parte de este regulador. Por ejemplo, la nueva norma 27, que establece procedimientos en materia de ciberseguridad a nivel dentro de la organización. Entonces, están pasando cosas y hay que estar informado. Sí, lo que usted está comentando es que para este año pues se estaban planificando muchos cambios en el marco regulatorio y que yo siento que con esta situación que estamos viviendo actualmente, pues entonces nos da una perspectiva diferente, ¿no? Porque no solamente nos pone en lo que normalmente pudiéramos vivir, sino también cómo nosotros atenderíamos ciertos casos considerando que existe una emergencia, ¿no? O sea, la ley, ¿cómo se comportaría en el marco de una contingencia? Bueno, particularmente en lo que me está planteando es, ya tenemos algunos interrogantes, por ejemplo, en materia de salud y datos. La protección de los datos, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el aspecto desde el punto de vista de conocer la información de salud de alguna persona que esté contagiada? Como decíamos al principio, el dato sensible dice relación con los datos de salud. Además, estos datos de salud se relacionan con los derechos de los pacientes, los derechos de los pacientes que están reconocidos dentro de una ley en particular, y esta ley viene a establecer las garantías de protección de los datos del paciente. Entonces, tenemos que considerar que hoy a lo mejor queremos acceder a información de los pacientes que están contagiados con el virus COVID-19. Queremos a lo mejor subirlos a una plataforma. Queremos a lo mejor que esa plataforma los geolocalice. ¿No estará entonces afectando su vida privada? ¿Estará afectando un reconocimiento de sus estados de salud, difundiéndolo a terceros? ¿No le podrá traer también efectos colaterales de sus vecinos? En fin, todo ese tema hay que tener considerarlo al minuto de evaluar qué información se sube, cuál información se publica, cuál es de acceso libre, cuál es de acceso restringido. Y en eso se considera básicamente que la ley de protección de datos personales, más los derechos de los pacientes a nivel de mantener sus datos reservados, como en este caso de este virus, es una garantía constitucional. Uno puede evitar que se entrometen en su intimidad para que estos datos sean revelados o sean entregados a terceros. Por lo tanto, es un tema, es una tensión permanente. Se contrapone por una parte el interés particular frente al interés de la sociedad para saber quién está contaminado o no. Y allí el Estado debe velar, obviamente, por mantener el resguardo, primero, de los ciudadanos, segundo, también el tema de la protección de la salud de todos los que vivimos en este país. Hay que considerar esas variables en el punto de vista del equilibrio. Exactamente, hay que sopesar los intereses y siempre velar por el bienestar del común, ¿no? Del colectivo. Bien, ahora vamos a entrar en detalle en lo que son los riesgos que se han introducido precisamente con toda esta contingencia. Nosotros sabemos que en la actual situación, pues, lamentablemente se han afectado muchas vidas, pero también ha cambiado nuestro día a día. Hemos tenido que trabajar o estudiar desde nuestras casas o simplemente quedarnos en ella, y eso nos ha llevado de repente a utilizar más las redes sociales, a utilizar más lo que es el internet, ¿sí? Y eso posiblemente ha incorporado amenazas nuevas a nuestro día a día que lamentablemente muchos no sabemos lidiar. En este caso, ¿cuáles cree usted que son esos riesgos a los que debemos estar más atentos durante toda esta contingencia? Bueno, si vemos la prensa y también vemos los informes que la PDI a través de su área de cibercrimen ya está publicando, vemos que ha habido un crecimiento de ataques de phishing con el argumento de COVID-19. Han habido situaciones también de intromisión por parte de terceros en los sistemas de información, particularmente porque hay muchas personas que hoy, claro, estamos hablando de que prácticamente el 70 y tantos % de las empresas de Chile están teletrabajando. Eso ha significado que hay muchas personas que desde su casa están trabajando sin
posibilidad a veces de que tener algún apoyo en temas de seguridad o sin previa capacitación en temas de seguridad. Se le entregó una VPN, se le dio acceso a los sistemas de información de la empresa y eso obviamente con la locura de que había que partir operando o mantener las operaciones, también hay un riesgo de exposición. Yo creo que hoy las empresas en las próximas semanas van a tomar conciencia de que, bien, una cosa es que cuiden sus datos y que estén operando, pero también van a tener que empezar a evaluar mecanismos de riesgo, como bien lo decía usted. Y esos riesgos dicen en relación con, uno, no todos los trabajadores están capacitados en el uso de sus competencias laborales. Dos, no todos los trabajadores tienen competencias digitales desarrolladas en ese contexto, por lo tanto, no saben distinguir una noticia verdadera de una falsa, temas de uso de correos electrónicos con attach, que son malware, o entrar a sitios que no corresponde y que podrían poner en riesgo los sistemas o las redes de la organización. Esos son riesgos que hay que considerar. Y para eso, bueno, hay que implementar planes de contingencia, evaluar esos potenciales riesgos, identificar también variables de delitos que están aumentando. Ojo, que lo vuelvo a repetir, pero es un tema, es una realidad que está creciendo. A más personas teletrabajando, más interés de los delincuentes o los ciberdelincuentes de entrar en los sistemas, porque lo que andan buscando son datos en volumen. Así es, así es. Entonces, fíjese como no solamente el Estado tiene un largo camino por recorrer, sino también las empresas tienen que estar al tanto de cuáles son esos riesgos a los cuales se van a enfrentar o se están enfrentando durante esta contingencia y prepararse al respecto. Sí, yo por lo menos conozco personas, hablando como de lo común, conozco personas que han sido ya víctimas de phishing, los han les han pedido dinero a cambio de no divulgar cierta información de carácter personal. Y también supe de un caso que ocurrió precisamente acá en Chile. La Fiscalía de Maule pues interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por filtración de datos de carácter personal de personas que estaban en observación por ser sospechosos de portar COVID-19. Sí. Lamentablemente sí se filtró la lista de personas con sus nombres, su RUT, número de teléfono, dirección. Y bueno, lamentablemente estas personas pues fueron víctimas de acoso por parte de anónimos precisamente por la condición en la que están, ¿no? Hasta ahora pues no se ha publicado la razón por la cual ocurrió esta filtración de datos, que es bastante delicada, pero entonces, ¿por dónde podríamos partir nosotros para comenzar a dar respuestas o a mitigar esos riesgos a los que estamos tan expuestos precisamente por la contingencia? Sí, lo más importante, y esto es un trabajo que está por hacer, y no esperemos que salga la ley, es saber cómo gobernamos nuestros datos, la gobernabilidad de los datos en la organización. ¿Quién los maneja? ¿Quién tiene acceso a la base de datos? ¿Tenemos planillas Excel con la información? ¿Otros están en la nube? ¿Dónde están los datos? Son preguntas basales con las cuales uno tiene que trabajar. Dos, tenemos que entonces tratar de consolidar esos datos, de evitar que haya un input y un output de la salida de los datos, que estén claramente definido ese proceso. Hoy pueden entrar por distintas áreas, salir por distintas fuentes, y eso expone a la organización. Tres, el tema de la capacitación es basal. Si las personas no entienden o conceptualizan los riesgos de hoy, del siglo XXI, en que son obviamente estos ciberdelincuentes que andan buscando datos en volumen y estamos abriendo correos de quien llegue, que creemos que lleguen, que además viene con el concepto de ingeniería, desarrollado con ingeniería social. ¿Qué significa la ingeniería social? Se está usando incluso la psicología para poder engañar a las personas para que pinchen, abran determinados correos electrónicos con la construcción desde pague una cuenta o se le ha cursado una multa y la persona inocentemente abre ese archivo y puede llevar incluso a una tendencia que está dando en América Latina, el secuestro de tu computadora. Y obviamente si se secuestra en tu computadora y está conectada por la VPN, también expone a la organización. Hace unos meses atrás, recordemos que varios hospitales de la zona sur de Santiago también sufrieron un ataque de malware en que fueron encriptada su información. Hay que entrar a evaluar entonces cuáles son los riesgos críticos para poder resguardar nuestra información, mantener la continuidad operacional. Y allí los sistemas de gestión de seguridad de la información son basales. Ahí la ISO 27001, que nos ayuda a ordenar los procesos para poder estar monitoreando, tener comité de crisis, comité de seguridad de la información, saber dónde está la información almacenada, quiénes son los equipos de respuesta. Son variables tanto técnicas como operativas para poder dar el servicio y la continuidad operacional de las organizaciones. Ya, sí, de hecho, ahora estamos hablando más en el lenguaje que yo estoy acostumbrada a conversar, porque
me dedico precisamente a lo que es la implementación de los sistemas de gestión de seguridad de la información. Y lo que usted estaba comentando básicamente es la enumeración de los controles que contiene el anexo de esta norma, de la ISO 27001. Muy pocas empresas realmente parten de manera orgánica a atender sus riesgos, y cuando hablo de manera orgánica, es decir, evaluar su contexto y luego irnos a la valoración del riesgo per se para luego definir, bueno, cómo nosotros vamos a tratar estos riesgos, si realmente vamos a desarrollar controles, si los vamos a transferir. Ya esto está más relacionado con lo que es la gestión de riesgo por la 31000, sí, pero esa atención orgánica de los riesgos muchas veces no ocurre, sino que simplemente se van a los controles y dicen, bueno, yo voy a aplicar uno u otro, dependiendo de, bueno, el dinero que estoy dispuesto a invertir o de lo que me convenga, ¿no? Pero ahora, considerando que estamos expuestos a tantos riesgos que realmente pueden afectar incluso la continuidad de nuestros negocios, pues se hace pertinente dar una mirada hacia esos estándares de seguridad de la información. En particular, yo promuevo lo que es la 27001, y pues esto definitivamente nos va a poder ayudar a enfrentar estas amenazas que están surgiendo últimamente, ¿no? Totalmente, y no solamente nos quedamos en la 27001, quedémonos también en la familia de la 27000, en temas de cloud, 27018, en temas de protección de datos que hablábamos, ya está publicada la 27701, está en inglés, esperamos que en Chile prontamente esté traducido al castellano, pero no solamente con los estándares ISO, hay un conjunto otros de estándares, NIST, por ejemplo, que sí es una buena práctica, no certificable fuera de Estados Unidos. Vamos a ir viendo otros estándares como COVID en materia de IT governance, en materia de gestión de tecnologías de información. En fin, es muy variado los estándares, pero sí son buena herramienta para acompañar en estos minutos de saber por dónde parto. Así es. Fíjese, pues ya estamos por concluir este conversatorio, es bastante breve, pero de verdad que ha sido muy nutrido y le agradezco nuevamente por su participación. De verdad que he tratado de tomar nota de muchas cosas que ha dicho. Y bueno, quisiera concluir este conversatorio con un mensaje de parte de usted sobre cómo debería ser nuestra postura frente a la protección de nuestros datos personales, sobre todo considerando la situación actual. Bueno, este es un tema que está en evolución. Las personas están comenzando a tomar conciencia. No es algo inmediato. Y esta evolución obviamente va a ir llevando también a que le va a ir exigiendo a sus empresas nacionales, como también a todas las redes sociales con las cuales está hoy trabajando o vinculado. Esa evolución del conocimiento, hay que considerar que la tecnología tiene su lado positivo, pero también tiene su lado negativo. Y tenemos que ser capaces de saber cuáles son nuestros derechos como ciudadanos, cómo podemos hacerlos exigir, también requerir a nuestras autoridades, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, de que avancen en la modernización de nuestro cuerpo normativo, en nuestro ordenamiento jurídico, porque de lo contrario, hoy la economía digital que estamos viviendo y que se ha visto acelerada por la crisis de salud, está llevando a que nuestros derechos también se puedan ver afectados, y cómo podemos hacerlos valer solamente son a través de las herramientas que el Poder Legislativo y el Ejecutivo van creando, y el Judicial lo que hace es aplicar. Y por tanto, hay ahí un factor relevante de que nuestras autoridades apresuren estos cuerpos normativos, porque de lo contrario vamos a ir quedando cada vez más abajo dentro de los países a nivel mundial que no tienen estándares competitivos. Ya, entonces sería no solamente un llamado al ciudadano común, sino también al Estado para que nos preparemos en ese sentido y de verdad le demos el valor que se merecen los datos de carácter personal y los datos sensibles en el caso de hablar de nuestra salud. Bueno, yo sé que su mensaje fue bastante integral, ¿no? Sin embargo, quisiera también acotar un poco de parte de asesorías ISO RCR, que también trabajamos con lo que es seguridad de la información. Sabemos que esta situación pues, ha sido inesperada para todos, aleccionadora para muchos, pero inesperada para todos. Y no solamente debemos entonces prestar atención al cuidado personal, digamos, por salud, a nivel psicológico, hasta espiritual, ¿sí? Porque yo sé que el hecho de estar confinados, pues a muchos no les ha caído bien,
sino también ser responsables al momento de utilizar tanto la web como las redes sociales, ¿no? No entregar, o por lo menos estar conscientes de que entregar de manera indiscriminada nuestros datos personales nos puede poner en una situación muy vulnerable, ¿sí? Entonces, es esa prudencia, tal vez informarnos un tanto más al momento de repente de utilizar alguna red social o de descargar alguna aplicación, ¿sí? Enterarnos de cuáles son esos permisos que de repente solicita la aplicación para poder instalarse en nuestros dispositivos, informarnos a través de tal vez blogs especializados, ver reseñas en la App Store. O sea, nosotros tenemos al alcance de nuestras manos mucha información que de verdad nos puede orientar a ser un tanto más prudentes con el intercambio de nuestra información. Y bueno, digo que a nivel empresa, pues también el empleador tiene que preocuparse y ocuparse por precisamente atender esas amenazas que estábamos conversando anteriormente, y más aún darle ese valor a los datos de carácter personal que se puede estar tratando ahorita, sobre todo con esto de que le notifiquen, por ejemplo, que una persona está enferma, ¿no? Entonces, establecer Fran, ese tipo de... ¿Sí? sobre lo mismo, vamos leyendo algunas preguntas de la audiencia. Mira, aquí Okay. María Ángela Gata pregunta, en el caso de que una persona contagiada con COVID-19, ¿qué derecho priva? ¿El derecho a que el paciente preserve la confidencialidad de su diagnóstico o el derecho a la vida de las personas que comparten con este paciente positivo y necesitan saber cómo cuidarse? Bueno, ese es un tema, es un verdadero tema de conflicto a nivel de garantías. Lo que hay que considerar, en primer lugar, uno, los pacientes o las personas que están diagnosticadas tienen derecho, y es uno de sus derechos particulares dentro de su intimidad, es la protección de su intimidad y, por lo tanto, la reserva y confidencialidad de su estado médico de salud. Eso es un tema que sí está reconocido y está incluso considerado como, efectivamente, como un derecho constitucional e incluso un derecho humano. Desde el punto de vista de lo que es el derecho a la vida, claro, efectivamente, hay una brecha que podríamos darse en el caso que esta persona pueda contagiar o puede poner en riesgo a otras personas, pero entramos en una generalidad bastante amplia y difícil de poder entrar a definir, bueno, cuándo o cuál va a poner en riesgo la vida de esa persona, en qué minuto esa persona puede estar en contagio. Esa persona debe tomar cierta conciencia de que puede tener capacidad de contagio. En nuestro ordenamiento jurídico, el Código Penal inclusive sanciona con multa y incluso con restricción de la libertad a aquellas personas que, sabiendo de su estado de salud, siendo contagiosas, arriesgan multa e incluso restricción de libertad, y puede ser condenada por un tribunal de la justicia. Por lo tanto, ojo que no significa que hoy, si una persona, son dos cosas diferentes desde el punto de vista del saber que estoy contagiado, y dos, que sabiendo que estoy contagiado, puedo afectar a terceros. Si afecto a ese tercero, tengo que tener conciencia de que puedo también recibir multas, puedo recibir también una restricción de mi libertad por esa acción de poder estar contaminando a terceros. Ese derecho a la vida lo consagra el Código Penal chileno hoy, en el que sanciona a las personas que, sabiendo de su situación, pueden contagiar o contaminar a terceros. Eso también está considerado dentro de nuestro ordenamiento y, por lo tanto, de la sanción que puede recibir esa persona que se ha sido afectada. El problema es que la intimidad de esa persona, desde el punto de vista si queremos saber si está contagiado o no, trae efectos colaterales también para esa persona. ¿Qué pasaría en su trabajo? O si está trabajando, ¿qué pasaría en relación a su compañías de seguros o su sistema de salud? ¿Le mantendrá la cobertura? ¿Le aumentarán o no la cobertura? Hay todo un contexto desde el punto de vista de los riesgos. Entonces, que se puede ver respecto al ciudadano. Es aquí donde vamos entrando en el choque entre las garantías de la persona y su entorno. El ordenamiento nacional, todas nuestras leyes, lo que van haciendo en materia del Código Penal, sancionan a aquellas, por ejemplo, no cumplan un caso de mantenerse alejadas o en resguardo, o cuarentena particularmente, y por lo tanto salgan a contaminar. Es un tema que efectivamente nos pone en una disyuntiva del siglo XXI y nos desafía también a analizar temas que no solamente vamos a estar viviéndolo hoy por la pandemia de hoy. ¿Qué va a ocurrir mañana con el agua? ¿Qué va a ocurrir mañana con el agua, digo, con la sequía? Esta no es la última crisis que vamos a vivir.
y van a venir muchas más. Tenemos que tener claro que estamos viviendo una situación compleja, es un escenario de complejidad, tenemos que acostumbrarnos a vivir en la complejidad y además, para poder acostumbrarnos a vivir en la complejidad, tenemos que saber cuáles son los riesgos en los que estamos insertos. ¿Ricardo? Bueno, yo creo que está es muy buena en primera ocasión donde pudimos tener un buen conversatorio. Te agradezco el tiempo y de verdad fue todo un honor y muy enriquecedor para nuestra audiencia. La verdad, Fran, también fue un buen conversatorio y les doy muchas gracias por participar en el primer ciclo conversatorio. No, a ti, Ricardo, también, Franceli, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir. Encantado de que podamos repetirlo y poder ver otras temáticas, porque a veces el tiempo no te da. Como le digo a mis alumnos, esto es materia de un semestre a veces de clases en la universidad cuando uno va viendo estas materias. Y en la vida práctica, si le sumamos la casuística, daría para un curso de un año. Pero efectivamente son temas que son de actualidad, dado el entorno que estamos viviendo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias. Adiós. Adiós. Chao, chao. Chao. Chao.